Pero es que es totalmente cierto lo que estás diciendo. Nos hemos masterizado al final en ocupar, hablo en general, ¿no? El sector del desarrollo personal, especialmente el masculino, que por eso me gustaría poner en concreto el sector del desarrollo personal o del desarrollo del hombre, se han convertido en gente que sabe muy bien lo que es ser bueno siendo hombre, pero son penosos siendo hombres. Exactamente. Es decir, tú tienes la teoría perfecta, pero luego te veo y das vergüenza ajena. No tenemos más que ruido mental. El tema de los podcasts. Nada en contra de este podcast, pero tengo un plan. Es un podcast en general de emprendimientos y que es cierto que tienen otras cosas, no traen a otras personas, perfecto, pero en general, sobre todo traen emprendedores. ¿Cuántos emprendedores hay en España? ¿Cuántas visitas tienen los vídeos? 800.000, invento, 800.000. De esos 800.000, 20.000 son emprendedores. ¿Los otros para qué han visto eso? Sí, no les es útil para nada. Exactamente, y esto es algo de verdad que yo recomendaría mucho. Está bien ver podcast. Nosotros, por ejemplo, porque hablamos de cosas de hombres y de cosas muy aterrizadas, que es del día a día. Siempre. ¿Por qué? Porque es algo que es útil para todos. Si yo estoy ahora, en un momento de mi vida, y esto yo lo hice en su momento estúpidamente, digo, bueno, voy a aprender un poco de tema de inversiones. Tú aprendes de verdad cuando algo es útil en ese momento. Te aseguro que si lees lo mismo, esto te lo aseguro, de leyes, por ejemplo, en el tema de la fiscalidad, cuando tienes 18 años y no pagas un impuesto, o lo lees con 30, cuando estás pagando todo, te aseguro que no aprendes la mitad con 18 que con 30. Por eso las carreras, cuando estudias Derecho, si tú en ese momento, imagínate, estás pasando por un proceso penal, te aprendes todo 100 veces mejor. Entonces, vamos a coger conocimientos, es el consejo que yo daría. Vamos a coger áreas de conocimiento que nos interesan, que nos son aplicables ahora, y ya habrá momentos de aprender las siguientes. Y también entended, repito, y por eso nosotros nos centramos tanto en esto. Lo más importante como hombre es saber ser hombre. Saber lo básico de ser hombre, tanto en apariencia, porque para ser hombre hay que tener cierta apariencia. Tú ves a una persona y ves a otra, y te puedo asegurar que sabes perfecta a quién te parece más hombre y a quién le das más seriedad. No te lo tengo que decir yo, te lo aseguro, te lo aseguro. Entonces, y si no lo sabes decir es porque tienes miedo a decir tu opinión, que todos lo sabemos. Exactamente. Entonces, coge, primero, construye qué coño significa ser hombre. Vamos a ver. Lo primero es sacrificio, que si disciplina, que si esto, vas a tener una serie de cosas básicas, saber diferenciar lo que es una emoción de lo que es una acción, es decir, que las emociones no me condicionen. Vamos a saber unas cosas básicas, perfecto. Ya sabes lo que es ser hombre. Ahora, el resto, ¿no te parece que la mayoría de cosas que estás aprendiendo son absoluta morralla, innecesaria? Una vez tienes lo que es ser hombre, vale, vamos a vivir, pero ¿de verdad vas a aprender ahora cómo, yo qué sé, arreglar absolutamente todo? No, es que también, como hombres, hay que saber externalizar procesos. Es decir, yo no voy a coger, si no me es imprescindible, y aprender a editar, aprender a tejer, aprender a cocinar, si puedo hacer que otra persona lo haga. Y el problema de los podcasts y de los libros es que te empiezan a meter cosas, pum, 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 cosas y cosas y cosas, que tú te crees que tienes que aprender, pero realmente no tiene ninguna aplicación práctica. Y estás metiendo conocimiento de mierda en tu cabeza que no tiene ninguna aplicación práctica, y por tanto se te va a ir cuando probablemente lo más importante que tuvieras que hacer, sobre todo si eres joven, es salir a la calle. Entre otras cosas, es que yo de verdad, el desarrollo personal cuando eres joven, yo pienso que lo máximo, o sea, para mí es, y esto para muchos les chocará, es ir al gimnasio, hacer un arte marcial, socializar, sobre todo con mujeres, porque es lo que más nos cuesta, y poco más. Si tú con 16 a 25 años haces esas 3 cosas, 4, lo tienes. No tienes que aprender a ser un maestro de X o de Y. El problema es que en vez de vivir, escucháis cómo han vivido otros. El problema es que en vez de vivir, estáis continuamente estudiando tutoriales de cómo vivir y sobre todo a futuros. Y está bien de vez en cuando que gente que está por encima de ti, a mí me encanta leer biografías de personas, Dan Bilzerian, me da igual, ahora no me sale, coño, Kobe Bryant, Elon Musk, estudiar su vida, porque es interesante, son gente de éxito, está bien para que te motive, porque al final necesitamos también una motivación. ¿Vale? Es eso, motivación. Pero no podemos estar perpetuamente leyendo o escuchando cosas que nos tocará vivir quizás en 5 o 10 años. Cuando llegue el momento, ya las escucharás, las estudiarás o las externalizarás. Que además es el quizás. Quizás normalmente con una posibilidad mínima, porque es la realidad. Nosotros hemos estudiado economía. Yo me acuerdo en la carrera aprendías un poco de impuestos, tal cual. ¿Sabes cuándo realmente hemos aprendido de fiscalidad? Cuando tenemos nuestra propia empresa, y entonces es cuando los impuestos te pegan y dices, hostia, esto me interesa. ¿Y sabes cuál es lo curioso?
que lo que tardabas un año en aprender superficialmente en la universidad, cuando te toca a ti en las carnes, lo aprendes en un mes y 20 veces más profundo. Y lo mantienes, ese aprendizaje para siempre. En cambio, lo que estudiaste en la universidad en 5 minutos después del examen que lo has vomitado, ya no te acuerdas. Efectivamente, que es otro de los problemas de esto, que hablamos de los podcasts, pero quien dice podcast dice los vídeos de 20 minutos de mi rutina de productividad, de cómo el NoFap cambió mi vida, todas estas gilipolleces entran en lo mismo. Exactamente. Y básicamente es, yo me veo el vídeo, pienso que he aprendido, incluso en un podcast en el que llevan a un experto, supuestos expertos siempre, 1000 veces lo que te ha dicho es la superficie de lo que sabe. Y tú has visto ese podcast y te crees que eres poco menos que un experto y te vas a la cama todo feliz pensando que, joder, ¿cuánto sé de la vida? No sabes nada. Y el problema no es que veas esos podcasts, es que pienses que viendo esos podcasts ya sabes. Ese es el problema. Porque al final, repito, que yo he visto podcasts de mierda que no tienen ninguna aplicación de nada, por entretenimiento puro. Nosotros ha habido veces que lo hemos visto y hemos dicho, estamos viendo por entretenimiento, ya está. Disfrutar, y eso está bien. El problema es que ligamos el escuchar, el leer, a aprender y a mejorar. En vez de coger y leerte 17 libros y escuchar 24 conferencias sobre cómo mejorar tu oratoria, te abres un canal de YouTube, de un TikTok, lo que sea, te pones a subir vídeos y te ves la mierda de vídeos que haces, cómo comunicas de mal, analizas fallos y mejoras. O contratas a un experto personal para ti, le mandas tus vídeos de mierda y mejoras. En vez de leerte 55 horas de libros de moda, coges, vas a una puta tienda, después de haber leído lo básico, combinar un poco colores, tipos de ropa, básico, vas a una tienda, te pruebas todo y dices, no me queda nada bien porque soy gordo, voy a ponerme en forma, o coges, te vistes y dices, esto en la teoría muy bien, estos zapatos, esto y lo otro, pero para mis pies son incomodísimos, yo no pega con mi estilo, etcétera, etcétera. Vivir. Y repito, si no estás viviéndolo y estás escuchándolo, entiende y ten claro que es mera dopamina, entretenimiento y hedonismo, igual que podría ser jugar a videojuegos. Tenlo en la puta cabeza. Tú cuando estás escuchando un podcast y crees que estás mejorando, si no estás luego saliendo a aplicar, estás haciendo lo mismo que echarte una partida al Call of Duty. Exacto. Lo mismo. Lo único que es Call of Duty tienes una participación activa y en el podcast ni siquiera. A lo mejor es más útil jugar al puto COD. Y ese es el problema, que ves a continuos chavales, una generación enorme. Evidentemente hay podcasts y hay contenido que lleva a la gente a tomar acción, que depende de los oradores y de la persona. Es decir, hay podcasts que es simplemente teoría y que no te motivan, no te sacan nada de dentro, te entretienen. En cambio hay otros oradores que te sacan de dentro y quieren te hacen mover el culo, pero también depende del la persona que está ahí. Porque es comodísimo, lo hablamos en el otro podcast. Voy a salir de mi zona de confort. A mí lo único que me cuesta es salir de casa y hablar a mujeres. Bueno, voy a salir de mi zona de confort pegándome duchas de agua fría. Te aplaudo, crack, pero eso no te cuesta realmente. Es lo típico, son dificultades que no son difíciles. Controladas. Que no son difíciles. Dificultades que no son difíciles. Dificultades que al final son un placer dentro de la real dificultad. Porque si te plantearan ahora, dúchate agua fría o vete, cabrón, hijo puta, a hablar todo el puto día a mujeres. Te temblarían los cojones, dirías, mañana, es que no me he cortado el pelo. Repito lo que dije en ese momento, porque es totalmente cierto. En el momento en el que piensas, tengo que salir de mi zona de confort. A ver, ¿qué voy a hacer para salir de mi zona de confort? Soy excepcionalmente malo hablando con mujeres. Nah, eso no. Eso, lo que has dicho, no. Eso es lo que tienes que hacer. De una. De hecho, nosotros, lo que has dicho, nosotros, si os dais cuenta, los podcasts, que esto me hizo mucha gracia un comentario una vez, que dijo, yo esperaba una lista desglosada de los temas, de los puntos que ibais a tratar tal y cual. Es que yo no hago esto como teoría para que tú hagas esto, pornografía mental. Yo lo que quiero es explicarte un punto, estamos charlando entre nosotros, punto. Exacto. Uno. Esto es una charla entre amigos que escucháis y ya está. Exacto. Es como la que tendríamos sin una cámara delante. Es como si tú estuvieras aquí, escuchando nuestra experiencia vital, tratamos un punto, damos nuestra experiencia, anécdotas, ejemplos. Hemos tenido mucha experiencia conociendo a muchas personas diferentes. No hablamos solo con nuestra vivencia, es que conocemos la vivencia de muchísimos más. Sí, hemos pasado por muchos problemas que hemos tenido que vencer precisamente por no estar leyendo todo el puto día. Efectivamente. La diferencia, y eso es lo que... Claro, luego... ¿Por qué? Joder, es que no lo entiendo. Cada año que te veo...
es que pareces alguien distinto, sí, porque la diferencia es que yo no me dedico a ver vídeos de mierda y a quedarme en casa, uy, ¿cuánto he aprendido hoy? No, yo me veo un puto vídeo y lo aplico. Sí. Y salgo a la calle y lo aplico 1, 2, 3 meses hasta que tengo eso masterizado. Sí, claro. Y habrá cosas que no tardas 3 meses y tardas 5 años. Perfecto. Otro ejemplo perfecto, el estilo. Nosotros nos pusimos, vale, hay que mejorar la forma de vestir, hay que mejorar la apariencia que damos en el sentido de pues, estilo de la moda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vale, lo que cuadra conmigo no cuadra contigo. En la teoría sí, en la teoría solo hay una forma de vestir, por así decirlo. En la práctica no, tenemos cuerpos muy distintos, apariencias muy distintas. Sí. Y gustos. Y gustos muy distintos también, efectivamente. Y no pasa nada. Y ahora vestimos de una forma mucho más acorde a lo que cada uno es. Sí. Pero esto no lo puedes hacer si tú no coges. Evidentemente primero tienes que leer la base, teoría. Coño, la base. Sí, claro que sí, pero luego tienes que ir a la tienda y probártelo.